Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Me Paso Mac. Mirad, hoy os voy a enseñar a hacer el cuadro desde donde veis que os estoy hablando. Nuestro amigo Alex me pedía en un comentario si era posible hacer un tutorial sobre cómo he hecho este cuadro. En realidad es muy sencillo de hacer y lo que hago es, por un lado, grabar la pantalla del ordenador para hacer el tutorial y por otro lado dejo o grabo desde el ordenador mi cara para colocarla después en el cuadro. Venga, vamos a ver cómo se hace, ya veréis qué fácil es. Lo primero que vamos a hacer, como hacemos siempre en Me Paso a Mac, es crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto, una nueva composición y yo voy a colocar unas dimensiones de 2560 por 1440, 30 fotogramas por segundo de velocidad de reproducción y una duración también que va a ser independiente, porque esta duración nosotros la vamos a variar en función de lo que nos dure el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a poner de color de fondo negro y aceptamos. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un sólido. Va a crear un sólido de color gris y podemos llamarle cuadro. Aceptamos. En este sólido lo que voy a hacer es coger la herramienta rectángulo redondeado. Ya sabéis que una vez que hagáis vuestro cuadrado con las flechitas, yo creo que fue nuestro amigo Jurko quien nos lo recordó, que con las flechitas de arriba a abajo podemos cambiar el radio de las esquinas, ¿lo veis? Y vamos a poner muy poquito radio, vamos a poner algo así. Ahí, ¿vale? Vamos a crear también un texto. Yo voy a poner el nombre del canal, Me Paso a Mac. Y ya lo tenemos. El siguiente paso, como hacemos siempre, es crear un sólido donde vamos a poner o meter nuestro plugin de Element 3D. Vamos a llamarle E3D. Le hacemos de color rojo, como habitualmente hacemos, y aceptamos. Aquí voy a efecto, Video Copilot, Element. Ya lo tengo todo preparado. Mirad, el siguiente paso es venir a Custom Layer y en la primera opción, texto y máscaras, vamos a meter por un lado el cuadro en el Layer 1 y en el Layer 2 nuestro texto Me Paso a Mac. Podemos entrar ya a nuestro Element 3D y desde aquí extruimos. Ahí tenemos nuestro cuadrito extruido. Mirad, le voy a hacer un poquito más grande o más extrusión, quiero decir. Voy a dejar una cosa así. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, lo que voy a hacer es duplicar extrusión model. Comando D o control D y duplicamos. Y apago el cuadrito azul para que, ya sabéis que apagando este, lo quitamos del visor para que desaparezca del visor y dejamos solamente uno. ¿De acuerdo? Vamos a extrusión model, a Bevel 1 y aquí en el Bevel offline le activo, con lo que va a tener, ¿veis? Mi cuadro vacío. Perfecto. Voy a subir este, ¿veis? Podemos darle una redondez si queréis aquí, pero esto ya es como os guste más, ¿vale? Una pequeña redondez en las esquinas y ahí tengo mi cuadrito. Perfecto. Mirad qué hago ahora. Voy a la extrusión model, la que teníamos antes, y la enciendo. Y directamente me sitúo en ella y con el escalar le voy a hacer más finito. Así. ¿Lo veis? Y directamente lo que voy a hacer es echarle hacia atrás. Voy a coger este. Ahí lo tengo. ¿Lo veis? Ya tengo una especie de cajita en la que voy a aprovechar
a colocar o a duplicar de nuevo esta extrusión model y la voy a poner hacia adelante. Mirad, comando D o control D y la echo hacia adelante. Ahí. Con lo que tengo una tapa por la parte de delante, una tapa por la parte de atrás y el borde de mi cajita. Vamos a poner materiales. Mirad, voy a venir aquí y voy a coger un material del ProShader 2, del metal, y voy a coger este de la parte de atrás. Vamos a poner a la parte de adelante, no la quiero, la voy a esta de aquí y al borde. ¿Veis? Y ya tengo mi cajita con el borde. De acuerdo. Lo que voy a hacer ahora es en el Bevel 1, aquí, voy a meter mi vídeo. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Pues mirad, me vengo a mi After Effects y directamente lo que voy a hacer es importar un vídeo que tengo yo ya por aquí, que he grabado de anteriores tutoriales. Vengo a importar archivo y voy a ver cuál cojo. Vamos a coger este mismo. Hola amigos, ¿cómo están? Perfecto, ese. La abrimos y le voy a bajar al panel de abajo. Ahí le tengo. Quito mi ojo y me voy a mi sólido de E3C. Y en el sólido de E3C, en controles de efecto, directamente en la segunda de las capas, en textura y mapa y máscaras, hemos metido el cuadro y el texto. Pues en la otra, en mapas de textura, aquí voy a meter mi vídeo. Vengo a Layer 1 y pongo inicio cara, me paso a Mac, Raibo. Ya le tengo ahí. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es venir de nuevo a mi Element 3D, escena setup, y desde ahí me voy al Bevel 1 y cojo en Diffuse, en texturas, mi vídeo, mi cara. Y ahí la tengo. ¿La veis? Mirad, lo que voy a hacer es ponerme así. ¿Veis que está un poco deformada? La voy a colocar mejor. Vamos a ponerlo ahí, así. ¿Lo veis? Perfecto. Bueno, pues ya tengo ahí mi vídeo. Mirad, voy a cambiar el entorno. Vengo a Environment, vengo a este, al Backlight 4K, y voy a coger este que siempre utilizo, que nunca falla, este. Voy a meterle más oscuridad al entorno para que tenga mejores reflejos y directamente, mirad, aquí en el Bevel 1 me vengo a reflectividad y voy a subir un poquito a 10. Tengo esos reflejos, ¿lo veis? Quito este, lo veo mejor. ¿Lo veis? Perfecto. ¿Qué me queda aquí de hacer? Pues mi texto, mirad, vengo a extruir de nuevo y en la extrusión, en el pad, en el custom pad, voy a poner el 2 y voy a tener ahí mi texto. Mirad, este texto voy a coger y directamente le voy a hacer más pequeño. A ver si así. Y pongo el nombre del canal, lo bajo hacia abajo y voy a utilizar el mismo material que utilicé para el marco. Voy a quitar todos estos materiales, voy a utilizar este material para las dos cosas que hemos utilizado y para este también, y quitar materiales no utilizados y dejamos solamente ese, ¿de acuerdo? Vamos a colocar mi texto, ahí está bastante bien. Y lo que sí que voy a hacer es venir aquí y le voy a redondear un poquito. Voy a subir aquí a ver. Así, ¿veis? Un poco redondito para que quede bien chulo. ¿Qué os parece? Bueno, pues ya tengo ahí mi cuadro prácticamente listo.
¿Qué hago con esto ahora? Pues mirad, muy sencillo, me voy a After Effects, voy a ir quitando aquí ojitos, quito el cuadro, quito el texto, dejo solamente la capa de 3C y le voy a meter una cámara. Capa nuevo, cámara de 35 milímetros, aceptamos. Y voy a colocarlo así. Más o menos. ¿Vale? Se nos olvidaba, mirad, voy al E3D de nuevo y lo que voy a hacer es mi grupo 1, le voy a meter un canal auxiliar, es la manera más sencilla. Voy a poner canal 1, ok, y directamente mirad, desde el canal 1, aquí, abro canales, canal 1, rotación, y está ahí, la puedo mover tal que así, ¿lo veis? Ya el que quiera saber más cosas de los canales auxiliares, en el curso de Element 3D para principiantes que está en el canal, puede saber lo necesario sobre los canales auxiliares, ¿vale? Venga, pues ahí tengo. Mirad, aquí veis que sale como una especie de dientes de sierra. Es muy importante venir aquí a Output y activar el Multisampling. Y mirad, ¿veis? Nos ha desaparecido, eso está a la mitad, voy a poner completa. Nos ha desaparecido casi por completo los dientes de sierra que teníamos. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué más vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer ahora es colocar una luz para que esto dé más viveza. Mirad, tengo a capa nuevo, luz, una paralela es suficiente de color blanco, aceptamos, ¿veis? Y esto revive completamente. Vamos a ver cómo queda esto cuando lo giramos. De nuevo, nuestro canal auxiliar, aquí brilla, por ejemplo, ahí, pues lo que podemos hacer es mover nuestra luz para que no tenga ese reflejo tan marcado. Vamos a ver qué tal queda. Mejor. ¿Veis? Los reflejos, mi cuadro. Esto realmente, mirad, es esto. Está transparente, ¿veis? Puesto que el negro le puedo transparentar directamente. Y tenemos mi cuadro. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es, no sé exactamente lo que me duraba el vídeo, yo voy a hacerle de 40 segundos únicamente, ¿veis? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar el giro que necesito a mi vídeo. Mirad, voy a poner 0 y 0. Aquí en el giro. Y directamente voy a empezar a ponerme aquí. Marco el cronómetro en rotación Y, ¿lo veis? Y me voy 11 segundos más adelante, aproximadamente, y le voy a girar todo esto, hasta aquí, ¿lo veis? Avanzo un segundo más, y lo que voy a hacer es, como digamos, venir hacia atrás, ¿lo veis? Ahí. ¿Cuánto? Pues mirad, vamos a bajar este cronómetro abajo pinchando 2 veces para ver dónde estamos. ¿Y cuánto lo tengo que bajar? Pues mirad, si aquí tengo 48, aquí tengo más 42, pues aquí tendría que tener 48 también. Vamos a poner, esto quiero que vaya hacia allá, menos 48, voy a poner aquí menos 48, 1, menos 1, menos 48, ¿lo veis ahora? Viene hacia atrás y vuelve a empezar desde ahí. Vale, como yo no sé lo que va a durar mi vídeo, lo que quiero hacer es repetir estos 3 keyframes de forma continua, me da igual la duración de mi vídeo. Entonces hay una expresión que la tengo por aquí, que os la voy a dejar en la descripción. Mira, voy a buscarla, es esta, loop of type cycle, y lo que hace esta expresión es repetir el ciclo de los keyframes que tenga colocados. Mira, le digo copiar, vengo al relojito donde tengo mi rotación Y, me sitúo en el relojito y le digo
o mantengo pulsada la tecla Opción o Alt. Pincho y pego mi expresión. Y fijaros, lo que va a hacer es que repite el mismo loop o el mismo ciclo una y otra vez. ¿Lo veis? ¿Qué os parece? Bueno, para todo esto lo que se puede hacer ahora es meter aquí una curva, marco los 3 keyframes, voy al editor de curvas, los marco de nuevo y cojo este, por ejemplo. ¿Lo veis? Y voy a ponerlo ahí así. Viene así, gira y vuelve de nuevo. ¿Vale? Bien. Es muy importante en este proyecto meter los desenfoques de movimiento. Mirad, yo lo que haría sería venir aquí a conmutar definidores porque no aparecen las bolitas, ¿veis? Aquí no están las pelotitas. Para que aparezcan, pincho conmutar definidores, pincho las pelotitas en L3D y pincho las pelotitas de la general. Esto es desenfoque de movimiento. Y lo que va a tener es esta sensación de movimiento, como una estela que genera, ¿veis? Y vuelve de nuevo. Si quiero que gire más rápido, que tenga más estelas, lo que puedo hacer es reducir el segundo del giro. Es decir, en vez de un segundo, ponerlo un poquito menos. Vamos a ver si pincho aquí la U, aparece, y este keyframe le voy a poner un poquito menos. Así. Ya queda muy bien. ¿De acuerdo? Vale, una vez que tenga esto, voy a guardarlo. Le digo archivo, guardar como, busco cuadro vídeo retratos tutos, aquí, y aquí voy a poner tuto final cuadro imagen, cuadro imagen. ¿De acuerdo? Le digo guardar y ahí lo tengo. Bien, a la hora de guardar esto, ¿qué tendríamos que hacer? Mirad, muy fácil. Tengo que venir aquí a composición, añadir a la cola de procesamiento y en vez de sin pérdida tendríamos que poner aquí, yo lo tengo en formato QuickTime y busquéis aquí en canales RGB, tienes que poner RGB más alfa. Es la única manera de hacer esto transparente, si no, no lo vas a conseguir. Buscas aquí el formato que queráis, no sé, en secuencia JPG también puede ser, no, ¿veis? En secuencia JPG no os permite poner el RGB más alfa. A ver, ¿en qué otro era? Era en secuencia PNG, supongo que sí, eso es, porque los PNG ya sabéis que pueden tener fondos transparentes, pues en una secuencia PNG sí que lo puedo tener, pero bueno, utilizar el que vosotros utilicéis normalmente. Yo utilizo siempre el QuickTime, el formato QuickTime, y aquí en canales RGB le cambio y le pongo RGB más alfa, ¿de acuerdo? Y aquí en opciones de formato yo tengo en animación, no sé en lo que tendréis vosotros, podéis tener H264, etcétera. No sé si si le pongo ahí funciona, no te deja, ¿veis? Si le pongo en H264 no me permite colocar, aunque tenga puesto el QuickTime, el RGB más alfa. Luego aquí es importante poner animación. Me parece que había otro que lo permitía, no sé cuál es exactamente. ¿De acuerdo? Me parece que era el... Bueno, el PNG por supuesto que se podrá. ¿De acuerdo? Yo voy a poner en animación. Ok. RGB más alfa, como os digo, y aceptamos. Y esto directamente le doy a procesar. Le digo dónde quiero que lo guarde. Pondríamos aquí, yo lo guardo en un disco externo y le digo tuto final inicio cara vídeo. Y le doy a guardar y le doy a procesar. Y me va a procesar
mis 20 segundos, en este caso son mis 39 segundos que había puesto, 40, de vídeo. Mirad, voy a dejar que procese o exporte y renderice mi vídeo y cuando lo tenga volvemos. Luego abrimos mi editor de vídeo y os digo cómo lo coloco. Venga, ahora volvemos. Bien, mirad, ya está acabando de renderizar mi cuadro de vídeo. No sé hasta ahora cómo lo vas viendo, Alex. Espero que te resulte sencillo. No es complicado hacerlo, ya lo estás viendo, pero lo más importante es saberlo exportar. Y es exportarlo con RGB alfa. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Para que puedas tener la transparencia en esto. Si no, te va a salir aquí un fondo negro. De acuerdo, ahí lo tenemos. Mirad, ¿qué hacemos ahora? Esto lo voy a guardar y voy a salir de aquí. Directamente voy a convertir, mirad, porque yo al pasarlo a QuickTime y animación me lo tiene que convertir ahora. Es este. Le pincho 2 veces, me lo va a convertir. No sé, esto es desde un Mac, no sé en PC cómo lo hará, supongo que será algo similar. Y aquí lo tengo. Veis que sale el fondo negro, pero en el momento en que le dé a guardar, ya me lo va a convertir y me lo guarda, mirad, con el fondo transparente. Veis que tengo transparencia detrás. ¿Se ve? Y ahí tengo todo mi vídeo para colocar ahora donde yo quiera. ¿Cómo lo colocaría? Pues yo utilizo el Final Cut, le abro, el que utilice Premiere o cualquier otro editor de vídeo es exactamente igual, y me vengo, este sería por ejemplo una clase del curso de Element 3C y voy a ponerlo a partir de aquí. Por ejemplo, lo que haría sería, mirad, le cojo y le llevo aquí. Y fijaros cómo voy a tener ahí una transparencia ya total. ¿Lo veis? Este solamente le tendría que posicionar, le llevaría al sitio donde yo quiera y ya tendría, vamos, como ya tenemos incluido esos canales auxiliares. ¿Ves? ¿Veis que está hablando? Por ejemplo, en esta extrusión de fondo, vamos, como ya tenemos incluido el tutorial anterior, ¿vale? Por ejemplo, en esta extrusión, en este caso no ha salido el audio, ahora no entiendo muy bien el por qué. Seguramente haya quitado yo el audio. Sí, porque posiblemente el vídeo que metí ya no tenía el audio, ¿vale? Pero veis que sencillo es de hacer. Cuando yo grabo el vídeo, lo que hago es directamente, mirad, porque yo lo que hago es grabar el tutorial y el vídeo de mi rostro a la vez. Y lo que hago es venir aquí. ¿Veis? Entonces yo aquí tengo los vídeos grabados. Lo que hago es directamente lo exporto como 1920-1080 para luego meterlo en el After Effects directamente. Y sincronizo mis audios. ¿Vale? Solamente luego tienes que venir estábamos en el curso, si no me equivoco era aquí. Mirad, aquí solamente tendría que sincronizar mis vídeos con el audio. ¿De acuerdo? Veis que este no tiene vídeo, no tiene audio, entonces lo que hago es igualar las ondas de audio para que queden sincronizadas. Tampoco es nada complicado eso, ¿vale? Bueno, Alex, espero que te haya servido el tutorial y veas cómo hago los cuadros que aparecen en los tutoriales, donde presento los tutoriales y aparezco en vídeo. Y pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado los demás y nos vemos en el próximo, ¿de acuerdo? Venga amigos, un abrazo grande, un saludo, cuidaros mucho. Y si no estás suscrito a Me Paso a Mac, suscríbete. Venga, y si te gusta el vídeo da un like, no te olvides.
y marca la campanilla para recibir todas las notificaciones de cuando subo un tutorial nuevo. Venga, un abrazo.